fundamento cristiano. Usted podrá ver esta conferencia hoy a partir de unos pocos minutos en YouTube y en vivo y en directo a través de Facebook Live. Hoy tengo un invitado especial, no estoy solo, he invitado a uno de mis líderes, a mi hermano Edwin Joel Cáceres, al cual le doy la bienvenida. Le voy a dar los aplausos, pero le damos una bienvenida a este lugar. Hermano Edwin. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Ponte cómodo, papá, ponte cómodo. Hoy vamos a estar compartiendo con mi hermano Edwin un tema muy especial. Quiero aclarar públicamente, no es la idea de provocar pavor, angustia o fobia. Es una palabra bíblica la que hoy le traemos a usted y oramos a Dios para que esa palabra en usted provoque revelación, provoque luz y provoque consejo. Hermano Edwin. Así es. Un saludo especial a todos nuestros hermanos en la fe de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Decían nuestros pastores, esta palabra es el pan de vida y esperamos que su espíritu y que todo su ser, su familia y todos aquellos que van a ver esta palabra puedan ser bendecidos. Ese es el propósito de la palabra del Señor, alumbrarnos el camino, no importa en qué momento estemos pasando, pero la palabra de Dios dice que aunque todo pase, dice que su palabra permanecerá para siempre. Y esa debe ser nuestra fe y de ahí debemos de agarrarnos, pastor. Amén, amén. Por favor, yo le voy a pedir que usted pueda compartir esta palabra con sus familiares, con sus amigos, compártalo. Pasemos esta palabra a todos los que podamos y podamos llegar a muchas personas que están tan llenas de miedo, que se puedan hoy consolar con la palabra y puedan entender que esto tiene un tiempo de vencimiento, esto va a pasar, pero que sobre todo hay que discernir los tiempos. Dice la Biblia en Daniel, vamos a comenzar con Daniel 12:4, y dice la Biblia: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra sea de bendición a los que se van a conectar por las distintas redes sociales, que puedan compartir esta palabra, Señor, y podamos llegar a muchos hogares en este tiempo de cuarentena, o para mí, este tiempo de Shabbat, tiempo de reposo en familia y como iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos a los videntes y a los oyentes y oramos para que tu palabra produzca una revelación genuina en el espíritu de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy queremos hablarle bajo el tema verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Y la parte final de Daniel 12:4 dice que la ciencia se aumentará, hermano. La ciencia se aumentará. Vamos a ver el siglo XXI, que inició el 1 de enero del año 2000. El siglo XXI, hace 20 años, hermano Edwin. Hace 20 años yo tenía 28 años. Era un jovencito. ¿Y tú cuántos años tenías? 19 años. 19 años. Wow, imagínate, han pasado 20 años. Estamos entonces en una década nueva, que fue, en un siglo nuevo, que fue el siglo XXI, el inicio del siglo XXI, en el año 2000. Y hoy estamos en el año 2020, iniciando una década rumbo al 2030. Así es. Que dentro de 10 años tendré 59. Yo 49. Santo Dios. Wow, Dios es bueno. Esperamos llegar y cumplir esos años. Amén. El siglo XXI ha traído un aceleramiento en todos los niveles. Ha traído un aceleramiento en todos los niveles. Está explicado que el siglo XXI es el siglo que más aceleramiento ha traído en la historia. Así es. Imagínate, qué tremendo. Lo que era útil ayer, hoy se ha vuelto obsoleto. Sencillamente, hoy ya muchas cosas son antigüedades o son reliquias. ¿Te acuerdas del VHS? Del Betamax, los cassettes, los teléfonos en casa estaban fijos, el cassette, los discos que eran pequeñitos de color negro, los long play que eran los grandotes, los carros que eran pues sencillos, y así sucesivamente. Todo eso ha quedado obsoleto, todo eso, como dicen, está pasado de moda.
el pelo largo de aquel hermano que jugaba fútbol, el pelo largo, ahora hasta el pelo corto. Estamos pasados de moda un montón ya para otras generaciones. La realidad actual es muy diferente a la de otros tiempos. El estilo de vida del pasado era estable, era duradero, con mucha actividad física. En la actualidad predomina la aceleración, el estrés y el sedentarismo. Mucha gente sentada. Hoy todos lo hacemos desde el celular. Antes íbamos en el carro, pagábamos la luz, íbamos a cargado, ahora todo en el carro. Bueno, espérate, voy a hacer los pagos, vieja. Pum, pagamos la luz, pum, pagamos la casa, pum, pagamos todo vía celular. Antes se hacía ejercicio en la bicicleta. Todo era diferente. Hoy es todo casi sedentario. Un ejemplo de eso es que hasta a fines del 1900, la enfermedad miocardio era una enfermedad muy infrecuente. Óigame, enfermedades del corazón eran muy infrecuentes, no eran normales como pasan ahora. Aquí hay un mensaje muy importante. Cabe resaltar que en los años de 1700 a los 1900 hubieron muchos avances, pero el siglo XXI ha traído avances acelerados e innovadores drásticamente. Hermano Edwin. Así es, pastor, así es, todo verdaderamente como que nos llevaran, ¿verdad?, a la carrera, súper acelerados. Así que en ningún siglo la forma de vida había cambiado tanto como en el siglo XXI. Todo empezó a evolucionar de modo acelerado jamás visto. Si alguien entró en estado de coma en el año 2000 y se levantó de repente, se levantó en un nuevo mundo donde todo empezó a cambiar cada año y hoy en día está cambiando cada 6 meses. Imagínate, hermano, o sea, es un tiempo de aceleramiento. Yo leí hace unos años atrás que todo estaba cambiando anualmente y hoy en día, año 2019 para acá, es cada 6 meses. Cada 6 meses. Así como se cambia el teléfono, sale el Samsung el S7, después el Samsung S8 y todo. Hasta los que jugamos fútbol muchas veces todo está cambiando, ¿verdad? Los guantes nuevos, esponjados, todo cambia así de repente. 3 meses ya hay cosas nuevas. Exacto. ¿Qué dice por favor ahí en tus notas en el cambio de la música? Dice, cambio en la música. Ahora es digital. Máquinas expendedoras de alimentos, pagos de cuentas por medio de virtuales, tarjetas magnéticas, libros digitales, intervenciones quirúrgicas con rayos láser, robots que limpian y ordenan casas, teléfonos inteligentes, carros inteligentes, refrigeradoras inteligentes, luces inteligentes, televisores inteligentes, relojes inteligentes, redes sociales que nos permiten estar más cerca de nuestros familiares y que podemos verlos en foto y en vivo, etcétera, etcétera. Ahorita, hace un momento hablaba con usted que podemos estar hablando con nuestras familias. Nosotros tenemos un grupo, gracias a Dios, ¿verdad?, que a uno de mis hermanos más pequeños se le ocurrió hacer un grupo de WhatsApp. Entonces algunos están en Dublín, otros están en Roatán, otros están en España, otros en Maryland, en México, en diferentes lugares, y todos nos saludamos muchas veces. Imagínense, pastor. Exacto. O sea, la ciencia ha traído un acercamiento y a la vez un distanciamiento, porque muchos están solamente metidos en las redes, en casa, y se olvidan de saludar a la esposa, a los hijos. Están en el cuarto y mira, tráeme la comida, aquí estoy. Bechito, o sea, Sí. Un besito, y no se lo da físicamente. se lo manda como una imagen ahí en el... Esos son los besos de ahora. O sea, hay un aceleramiento que está provocando distanciamiento, hay un aceleramiento que está provocando la vida más fácil, más práctica, pero también nos está dañando porque se acabaron los ejercicios. Se acabó aquella vida de ir a pie a hacer algo. Ahora todo lo hacemos en carro o todo desde la casa. Bueno, en estos países, ¿verdad?, como Estados Unidos, que es un país industrializado. Así es. ¿Sabes que en Israel están construyendo una biblioteca en la Universidad de Jerusalén? Una biblioteca que todo el personal administrativo, el personal de servicio, van a ser robots. Va a ser la primera biblioteca en todo el mundo
con robots que te van a atender y te van a llevar el libro. O sea, que vas a poder entrar y escoger tu libro y ¡tum! Te va a caer. Todo robotizado. Eso es el siglo XXI. Wow, es tremendo. Miremos ahora, pero aparte de cambios en la ciencia, en la tecnología, que han tenido tanta evolución, ¿qué más trajo el siglo XXI en su inicio? Que está relacionado con la Biblia y que podemos decir y creer que son señales del fin de este tiempo. ¿Qué nos trajo a nosotros, a la iglesia y al mundo, el siglo XXI con un mensaje? Miremos qué dice Mateo 24, 3 al 6. ¿Lo puedes leer, hermano? Sí. Mateo 24, 3 al 6. Miremos qué trae el siglo XXI desde el año 2000 que comenzó. 24, 3 al 6. 3 al 6. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me gusta esa parte final del versículo 6, pero aún no es el fin. El siglo XXI inició una muestra de señales en el 2001. En el 2001 hubo un 9/11 en Estados Unidos. Un 9/11 que comenzó a marcar la economía y la política de ese país y del mundo. El 9/11 trajo la primera o una de las señales, que fue el desplome de las Torres Gemelas, declarado como un ataque terrorista. Usted puede ver el desplome de las Torres Gemelas el 9 de septiembre del 2001. Este fue el primer presagio del siglo XXI para la humanidad. Empezó ya a manifestarse la palabra profética, bíblica, hablada hace 1000 de años atrás. Y también nos trajo no solamente eso. En el 2003 hubo una ola de calor que vino sobre Europa durante el verano, que se cobró 30,000 personas. En el 2003. Pasaron 2 años. El 26 de diciembre del 2003, de ese mismo año, la mayor parte de la ciudad de Van, ubicada en el sureste de Irán, fue devastada por un terremoto de magnitud 6.6 en la escala de Richter, dejando un saldo de 20,000 muertos y más de 50,000 heridos. Vean cómo año tras año venían pasando estos eventos, donde la iglesia tuvimos que haber estado discerniendo cada evento que estaba llegando. El 26 de diciembre del 2004, 4 años después del 2000, hubieron una serie de terremotos y maremotos en el Océano Índico, dejando un saldo de 250,000 muertos en las regiones de Indonesia y Tailandia. No sé, hermano Edwin, si tú te acuerdas de alguno de estos eventos que acabo de mencionar, si recuerdas alguno. Sí, pastor, yo vivía en Nueva York, porque llegué a Nueva York en el año 99, y fue una de las estadías, fue donde la ciudad que pues Dios me hizo visitar primeramente pues ya en Estados Unidos. Y en el año 2000 fui para Carolina del Sur y venía a Nueva York y así. Y sí fue un golpe, fue un desastre total. Todo el mundo andaba alarmado, tanto así que nosotros trabajábamos para un americano que él era retirado del arma. Y él pues andaba, tenía compañía de construcción, se cerró también y se dejó de trabajar y todo porque fue un golpe letal. Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Wow. Fue un golpe letal y todo el mundo preocupado, caras que los americanos eran como pues nacidos en este país. A veces se quedaban viendo traumados, pues, unos preocupados, platicando, y tanto así que ciertas personas dejaron hasta de trabajar también en ese tiempo.
y la verdad pues que sacudió al mundo, y luego después de las torres, que fue cuando empezó la guerra con Afganistán, que todo el mundo estaba hasta preparándose aquí en este país, muchas veces con armas, porque verdaderamente no se hallaba a quién culpar, pues. Y oiréis rumores de guerras. Por tal desastre, tanto así que andaban involucrando hasta países latinoamericanos, y se querían levantar guerras en contra, o detenciones en contra de ciertas personas en ese tiempo, y fue muy difícil, la verdad, lo que vivimos, pues esa situación de cerca. Yo como trabajaba con estas personas americanas, miré la frustración y el temor. Y que siervo, hasta el día de hoy, ese golpe de 2001 todavía ha dejado heridas. Todavía hay secuelas de ello, como enfermedades pulmonares, respiratorias, cáncer, y un sector del país, ¿por qué no decirlo todo?, sigue todavía atemorizado. Exactamente. ¿Cuándo viene otro ataque? Y trajo un golpe letal, como decía usted, a la economía, porque de ahí surgieron y todavía están surgiendo demandas millonarias. Sí, y todo se disparó. ¿Sí? Todo se disparó. Miremos qué dice, por favor, ahí en tus notas, qué siguió pasando en este siglo XXI. El 23 de agosto del 2005 se detectó en el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos sobre la formación de la depresión tropical 12 sobre el suroeste de las Bahamas. El 24 de agosto se intensificó, anunciando que se había convertido en la tormenta tropical Katrina, dejando devastada la ciudad de Nueva Orleans el 28 de agosto y golpeando los estados de Luisiana, Florida, Mississippi y Texas. El derrumbe también del gigante el 13 de julio del 2008 se derrumbó el segundo banco más importante en toda la historia de Estados Unidos, IndyMac. Como consecuencia, el desplome debió ser intervenido por la entidad gubernamental. Imagínense, este otro, el de Katrina, fue también un golpe letal. Y estamos dando ciertas fechas, con años, para que la gente pueda ir asociando, ¿verdad?, todo lo que ha venido pasando desde el año 2001 para acá, que fue el segundo año del siglo XXI. Así es. Y luego, pues todo esto ha estado golpeando, ¿verdad?, la economía, y sobre todas las cosas hay personas que conocemos. O sea, en el tiempo de Katrina, de todo esto, pues todavía yo no he llegado a lo que es el Señor, pero ahora que verdaderamente estamos conociendo la palabra de Dios, verdaderamente Dios nos está anunciando día a día, semana a semana, mes con mes, año a año, que su venida está cerca, y que verdaderamente estaremos confiados, gozosos y seguros aquellos que depositemos nuestra confianza al 100% en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay un libro que anuncie y que dé una verdad tan certera, tan genuina, tan verdadera como lo es la palabra del Señor. Amén. Usted acaba de decir, estamos dándolo con tiempo de fecha, mes y todo, año, todo está incluido, pero desde antes, oiga bien, que el maestro anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años y él ya nos había dicho lo que iba a pasar. Así que, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu esperanza en este momento? Es tiempo de que verdaderamente tomemos esta palabra y que nos aseguremos, ¿verdad?, antes de ser conocidos por todo el mundo, por todo el universo, de que nuestro libro esté escrito en el libro de la vida. Sí, amén, amén. Nuestro nombre. Sí, el 7 de septiembre del 2008, Washington anunciaba que tomaría el control de Fannie Mac y Freddie Mac. Se trataba del rescate financiero más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, el gobierno comenzó a actuar, a buscar solución al problema, porque la economía se estaba desquebrajando. El 28 de enero del 2009, ya en el 2009, se hacía pública una noticia revolucionaria que fue anunciada por el Banco Central de España. El país estaba en recesión por primera vez desde 1993. O sea, la economía comenzó a decaer en todo el mundo, no solo en América. Comenzó a decaer en España, comenzó a decaer en Italia, en varios países. Yo quiero que tú leas la parte que tienes ahí tú, para que podamos ver cómo ha ido la economía, ha sido golpeada cada año tras año. Así es.
El 2010, el 12 de enero, se produjo el terrible terremoto de Haití. Se encontraron, y ahí pueden verlo, miren las imágenes con fotos y todo. Se encontraron más de 150,000 cadáveres. Wow. Y la cantidad de heridos superó los 250,000. Y desde ahí Haití empezó también a volverse A volverse a Dios, sí. Un país totalmente ligado a la santería, a la brujería, todo eso, hechicería. Y después de ese golpe, Haití comenzó a volverse a Dios. Emanuel, y yo creo que estos eventos que han venido a la humanidad en la historia, que han golpeado y pues se han llevado vidas, han traído un mensaje. Y benditos los gobiernos, los países y las gentes que han entendido el mensaje y han dejado su vieja forma de vivir, como dice el apóstol Pablo en los Colosenses, y se han vuelto a Cristo. Así es, en Nínive. Y una de las cosas es que cuando una nación tiene un gobernante, un presidente o alguien que tiene autoridad, y esa persona tiene bastante influencia en el pueblo. Entonces, cuando él se vuelve, el rey de Nínive se volvió al Señor y él fue el que declaró ayuno, oración y volverse al Señor. Entonces, eso fue lo que pasó en Haití. También eso es lo que ha estado marcando pues la vida de este país ahora. Y también el euro se desplomó en el 2010 y muchos países de Europa entraron en recesión en el 2011. El 22 de mayo también del 2011, a las 5:41 p.m., un tornado categoría F5 azotó la ciudad de Joplin, Missouri, nuestra ciudad, dejando una pérdida de 162 personas. Esos son los que han quedado. 45 segundos cambiaron vidas y la historia de una ciudad, ocasionando una pérdida de 2.8 billones de dólares y 1,150 personas heridas. ¿Te acuerdas de ese evento? Sí. ¿Estabas aquí ya? Aquí estamos, sí. Estábamos en un clamor en el parque conocido como el Parque de los Morenillos. A esta hora, a las 5 y fracción, habíamos comenzado nosotros antes el clamor de alabanza, de intercesión. Cuando llegó la tormenta de granizos, ignorando nosotros lo que estaba pasando en el ambiente natural y en el ambiente espiritual, y cómo pudimos ver las fotos, usted las puede ver en internet, cómo la ciudad fue golpeada. Yo le diría que fue golpeado el 30% de la ciudad. Así es. Pero fue un golpe suficiente para tener un gasto de 2.8 billones. Fue el 30%, pastor, pero golpeó, se puede decir, la banca, golpeó el comercio, o sea, golpeó todo, la columna, lo principal de la ciudad de Joplin. Nosotros vivimos a 15 minutos de esa ciudad. Sí. Y recuerdo que también no traíamos esto aquí, pero voy a decirlo aquí. Esa vez habíamos varios líderes y Dios a usted le había revelado el servicio en ese parque. Amén. Ese día. Sí. Y recuerdo que andaba yo con el hermano Michael Juárez, y usted hizo un montón de cartas, un montón de invitaciones, y yo con él me encargué de andar por todo Joplin y todas las ciudades cercanas a Curtis, Missouri, y fuimos a regarlas porque Dios le había puesto a sentir a usted que los pastores se reunían en dicho parque para poder invocar el nombre de Dios. Y sí regamos muchas cartas, y verdaderamente yo creo que nos visitó nomás un pastor y otro que vino de Kansas City, ¿verdad? El pastor Milton y creo que el pastor Jorge Herri de la ciudad de Kansas City. Los demás, pues no sé, a lo mejor estaban ocupados, y cosas así. Pero verdaderamente fue algo tremendo, pastor. Y desde ahí, pues yo tenía un año, ya estar por estos lados de aquí, año y medio, pero mi confianza está puesta en el Señor, porque el Señor pues ha hablado, y ahora que nosotros leemos la palabra de Dios, que nos alimentamos a través de su palabra, viniendo a los servicios, estando en la iglesia y obedeciéndole al Padre, podemos ver que Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo, quiere lo mejor para su tierra, para su creación, pero lo que pasa es que nosotros no hemos escuchado la voz de Dios. Siempre que Dios nos habla, no ponemos atención, y por eso que a veces muchas cosas deberíamos de estar ya preparados,
pero nos agarran desapercibidos. Y todo esto está anunciado en Mateo 24. 24. Todo esto está anunciado en Mateo 24. Señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre. Todo está anunciado ahí. Y este tornado es un evento más de los muchos tornados que han golpeado a este país en diferentes estados. Trajimos a memoria porque fue una magnitud F5 y por la cantidad de billones que se tiraron al suelo en esa destrucción, o sea que se llevó esa destrucción. Y yo creo que Dios ha estado hablando a través de los tiempos y la gente tiene que estar siendo consciente, sensible y discernir los tiempos. Y vamos a ver más cosas a continuación. En el mundo han habido 4 pandemias, oigan bien, pero ninguna había provocado lo que ha provocado esta pandemia del coronavirus. Han habido epidemias. Una epidemia es algo a nivel nacional o a nivel local, pero una pandemia, una epidemia es catalogada pandemia cuando ya sale de las fronteras donde se originó. Y así han habido 4 pandemias. Yo voy a leer la 1 y tú la 2 para que estemos. La pandemia número 1, que fue llamada pandemia, esta epidemia, el brote más conocido como la gripe porcina, fue categorizada por la Organización Mundial de la Salud en el 2009, oye bien, 2009, siglo XXI, como una pandemia por tener casos en 74 países. Investigaban, ¿saben cuántos países lleva el coronavirus hasta ahorita? No sé si el informe es real, pero dice 190 países. No sé si será tan real, pero eso lleva ahora, o sea que esta pandemia se pasó o se está pasando de los límites. Miremos la segunda pandemia, hermano. Sí, la segunda, pastor, es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El primer enfermo de SIDA que hubo en el mundo fue registrado en 1959 y era un hombre perteneciente a una tribu africana. El VIH es el que causa el SIDA en las etapas más avanzadas de la infección. En la actualidad sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y eso hablaba yo con mi esposa esta mañana, que le decía pues de eso, porque hubo un tiempo en los 90 y tanto ahí, todo eso, que cómo le temblaba esto, la situación, pero seguía, las personas sabíamos todo lo que estaba aconteciendo, esto y lo otro, pero seguíamos haciendo la situación. Hasta el día de hoy, el SIDA sigue. Entonces, esa es otra enfermedad, ¿verdad? Pandemia que cobró muchas vidas y sigue cobrando vidas. Y lo que pasa hoy en día con el VIH es que la gente no tiene temor porque no te mantiene encerrado. Ese es el problema, que dicen, el SIDA yo no le tengo miedo porque el SIDA pega si yo con una mujer me acuesto o una transfusión de sangre. Pero el problema es que ¿eres tú fiel en verdad? ¿Eres tú fiel en verdad? No, Señor, yo me protejo. Sí, pero también se te puede romper, te puede fallar. O sea, no se trata de ello. El asunto es que la gente hoy ha minimizado las otras pandemias porque esta nos tiene encerrado. Esta, porque por la saliva, que por el viento, entonces todo el mundo está atemorizado. Pero cada una de estas pandemias se han llevado vidas. Ha tenido su fuerte desastres en su tiempo. Amén. El punto 3, la gripe asiática y de Hong Kong, que inició en el 1957 al 58 y se extendió también o se manifestó en 1968. Durante los años 57 y 58 ocurrieron pandemias leves según la OMS, la gripe asiática, la cual fue causada por un nuevo tipo de influenza, la H2N2, y la gripe de Hong Kong del H3N2. O sea, nos estamos encontrando con pandemias, con epidemias que han sido decretadas pandemias debido a su extensión y a su alcance a nivel nacional y a nivel mundial, cosas que están golpeando verdaderamente al mundo. Se estima que ambas epidemias llegaron a causar entre 1 y 4 millones de muertes en todo el mundo. Imagínate, o sea, dice la Biblia, y habrán peces. Ahí están. O sea, la iglesia tenemos que estar discerniendo cada año y cada evento que está aconteciendo en alguna parte del mundo.
Así es, pastor, y verdaderamente que deberíamos de ser la primera noticia para el mundo abierto. Debería de salir de una iglesia. Exacto. Debería de salir porque antes de que llegue a canales y esto y el otro, pero Dios nos ha anunciado a través de profetas, a través de hombres con temor a Él, que han sido inspirados, siguiendo por el poderoso Espíritu Santo de Dios, que Él es un fiel informativo, que Él es alguien que lleva una verdad genuina, directa y firme, y que su palabra no cae. Pero pocos hacemos caso. Yo no sé si usted, después de este mensaje, querido familiar, querido amigo, querido hermano en Cristo, si va a seguir poniendo su esperanza, si se va a agarrar de esa mano invisible pero fuerte, la única que puede salvarnos ahora. Hablábamos de las epidemias que se hicieron pandemias en el tiempo pasado, pero no daba temor, no daba tanto miedo, porque podíamos seguir trabajando, porque podíamos seguir teniendo alimentos, porque no era de mucha importancia. Pero ¿qué está pasando hoy? Cada día estamos más cerca de ver al Hijo de Dios venir con sus ángeles a levantar su pueblo, a pelear por su creación, por todos aquellos fieles. Cuando nosotros hablamos y nos dirigimos a nuestros hermanos de la fe, a nuestros hermanos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos, también nos dirigimos a usted. Usted es creación del Padre. También por usted murió Jesucristo. También por usted Él fue abofeteado y fue puesto aquella corona de espinas en su cabeza, aquellos latigazos. Esa fue una muerte que el Maestro no la hizo por mi pastor, ni por mi persona, ni por aquellos que están con nosotros aquí tras de cámara, sino también por usted. Así que es tiempo de que le crea. Yo sé que allá en Honduras está el tiempo, el Heraldo, la Tribuna. Aquí está Fox, las news aquí en Estados Unidos, en España. No sé cuáles sean los medios que te llevan la información. Y qué bien creemos muchas veces a eso. Está bueno estar informados, pero cree esta información que se te dio a usted y a mí hace más de 2000 años, pero pocos muchas veces le ponemos atención. Amén, amén. Y esto que estás mencionando es lo que la Biblia le está transmitiendo al mundo. Es el momento de que la gente empiece a escudriñar su corazón y a volvernos a Dios. ¿Cuántas personas se han vuelto, le han dado la espalda a Dios hoy en día? Y están viviendo llenos de miedo, llenos de fobia. Ya hay gente que les está pegando derrames a causa de esto. O sea, la gente que tiene miedo es por la falta de la ausencia de la presencia de Dios en sus vidas. Y es lo que estamos viendo, esta cuarentena o tiempo de reposo, que yo le llamo el tiempo Shabbat a esto, es exactamente para que usted y yo podamos reconocer que no hay gobierno, que no hay imperio económico que pueda detener lo que se ha venido al mundo. Leamos por favor, hermano Edwin, la influencia número 4. El punto número 4 es influencia de 1918. Esta fue la enfermedad más grave del siglo XX, causando la muerte entre 20 y 50 millones de personas. Esto sin contar el fallecimiento de civiles y militares en la Primera Guerra Mundial. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia y se calcula que afectó a 500 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial. ¡Wow! ¡Qué tremenda pandemia esa! Y luego, el 17 de noviembre del 2019 sería la fecha del primer caso en el mundo de coronavirus, COVID-19. El paciente cero sería una persona de 55 años que vivía en la provincia de Hubei, ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia que tiene en vilo al mundo. Y solo hasta enero de 2020 se informó oficialmente del brote de virus en la ciudad de Wuhan. El nuevo coronavirus o COVID-19 ha infectado a más de 660,000 personas. La iglesia debemos estar orando y todos cooperando con los requerimientos que nos piden. Imagínate, fue hasta enero del 2020 que sale de la ciudad de China, ahí en Wuhan, que sale ya la noticia oficial que este es un virus que está acabando con esta ciudad que fue puesta en cuarentena y que se regó y luego pasó a Europa, a España, a Italia, y empezó a ser un
despliegue este virus que ahora se encuentra no solamente en Estados Unidos de Norteamérica, ahora se encuentra en Centroamérica, se encuentra en México, en Sudamérica, y ya están llevando vidas. Entonces, los gobiernos están alerta roja, hermano David. No hayan que hacer más que la palabra cuarentena. La forma para matar el virus se llama cuarentena. La forma para ahuyentarlo es quedarnos en casa, seguir los procedimientos de higiene, los procedimientos de contacto de no más de 10 personas y lo que pueden ir añadiendo cada día. Pero este virus ha venido a marcar, esta pandemia ha venido a marcar la historia de la humanidad. Ni una pandemia había encerrado al mundo, ni una pandemia había encerrado a la humanidad en casa. Solamente el COVID-19 o coronavirus está haciendo eso. Esto nos dice a nosotros: prendan los focos, prendan los focos de alerta. Algo está anunciando este virus, hermano. Así es, y la situación es que cuando hablamos de encerrar, no solo encierra familias, cierra bancos, cierra negocios, cierra todo, ¿verdad? Pero lo que creemos en Dios, viviremos confiados sin temor al mal. ¿Nos afecta a nosotros? Sí. Sí, nos afecta. Yo trabajo en construcción y tengo ahorita 2 semanas aproximadamente de que no he hecho nada, pero estoy trabajando pues, en la casa, pues. Pero ¿qué es lo bonito de todo esto? O sea, que dice que a lo que confiamos en Dios, lo que creemos en Dios y lo que hemos sido llamados conforme al propósito del Señor, ¿verdad? Todos aquellos que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Voy a hablarlo por mi persona. Es que tengo bastante tiempo con mi esposa, bastante tiempo con mis hijos. Estoy allí ayudándoles a hacer ahí en la casa. Es para eso. No es para decir auxilio, socorro, alguien que me ayude, que me saque de mi casa. No es para eso. Es exactamente para el tiempo en familia. Es exactamente para el tiempo de agarrar la palabra. Dios nos metió, como metió el pueblo de Israel cuando llegó el espíritu de la muerte a Egipto. Ese escenario se está repitiendo, iglesia del siglo XXI, del año 2020. Estamos igual que la iglesia cuando Israel fue metida en sus casas y les dijo: no salgan. Y Isaías 26:20 lo leíamos ahora en el programa Sin Frontera. Vamos a buscarlo, Isaías 26:20, para leérselo a usted, para que usted pueda entender por el amor de Dios que esto es pasajero, pero que dentro de ese pasaje también hay alguna restricción. Dios nos va a guardar. Dios está guardando a la iglesia. Bíblicamente, los profetas menores, mayores y Apocalipsis dice: en la hora de la prueba yo te guardaré. ¿Qué dice Isaías 26:20? Dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mira, en tanto que pasa la indignación, dice: escóndete un poquito por un momento. O sea, es el cumplimiento de la palabra profética. Iglesia, donde quiera que nos estés viendo, estamos viviendo el tiempo profético de la palabra. El reloj de Dios está cada día caminando, el tic-tac, tic-tac está caminando y está haciendo que cada palabra de este libro se cumpla, cada palabra. Y esa Isaías 26:20 es una señal profética para la iglesia. Es tiempo de guardarnos, es tiempo de estar por un poquito de tiempo mientras pasa la indignación. Si a eso nos faltó que dijera mientras pasa el coronavirus, para que por favor entendiésemos. Pero no estamos entendiendo porque nos está hablando de la palabra indignación, pero es una palabra que está asociada proféticamente a este tiempo, iglesia. Estamos hablando hoy en día de las verdades del siglo XXI. Mira este punto. Así es, pastor, y para tomar un segundo de esto, todo esto es que el Señor, usted pues, en Mateo 24 habla de la venida del Hijo de Dios, o del Hijo del Hombre, Jesucristo. Entonces, Dios quiere prepararnos, pues, Él nos está preparando a través de todas estas situaciones, porque a Dios le interesa tu familia, a Dios le interesa mi familia. Tanto así que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo,
para que todo aquel que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dejó Jesucristo su trono, por esta verdad, porque es más, dio hasta su vida. Oye bien, porque él no hay otra verdad dada al mundo que nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que teniendo el poder de cualquier hombre grande, rico y poderoso aquí en la tierra, no es nada a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y dio su vida en aquel madero hace más de 2000 años, allá en el Gólgota. Ahí lo expiró él, ahí murió, pero dice la Biblia también que al tercer día resucitó. Por eso debemos de creer. No hay amor, oiga bien, es más, no hay pandemia, o sea, que pueda destruir lo que Dios creó, que es su creación. O sea, cuando hablo de creación hablo de todo lo que está aquí en la tierra, incluyendo usted y su familia. Así que es tiempo de escuchar estas verdades del siglo XXI y volvernos a aquel que tiene la solución, aquel que nos puede ayudar. Aquí no hay ejército, aquí no hay presidente. Y con respeto les hablo a todos ellos, gracias doctores, gracias por todo lo que están haciendo, pero verdaderamente si nos humillamos, como dice la palabra en Crónicas 7:14, al Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, Él sanará nuestra tierra. Dios bendiga a los médicos y a los científicos, pero el remedio del coronavirus va a ser revelado a la vida de un hombre cuando la iglesia gima, cuando la iglesia esté clamando. Y hoy es el momento de quitar el rótulo de tu iglesia, de quitar el rótulo de tu denominación, de quitar el rótulo de tu nombre, de los dones de Dios. Aquí no hay apóstoles, aquí no hay profetas, aquí no hay maestros, aquí no hay pastores ni evangelistas. Aquí se necesita hoy el cuerpo de Cristo, haciendo a un lado los nombres y aún haciendo a un lado los títulos teológicos, que lo que hace más bien es entorpecernos. Es el momento de clamar como iglesia para que la iglesia le dé al hombre la revelación a través del Espíritu Santo, que la iglesia ore, venga la revelación al científico, al doctor, y diga: encontramos la solución, porque estoy seguro que se va a encontrar la solución al coronavirus. Se encontró en los demás, y si en el SIDA no se ha encontrado, pero en el SIDA se muere el que quiere. O sea, solución hay, pero el coronavirus está cerca la fecha que ese virus desaparece en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, ponga amén en su Facebook Live, porque está cerca esa fecha. Lo vengo diciendo, lo creo en Dios firmemente, que está cerca esa fecha. La iglesia está gimiendo, Alfa y Omega está gimiendo, lo estamos creyendo. Esta pandemia se va en el nombre de Jesús. Así como tuvo fecha de entrada el 17 de noviembre, así tienes fecha también de salida de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación, de Centroamérica y del mundo. Iglesia de Cristo, solo está en que usted y yo creamos y nos unamos en oración en estos días y en estas horas. ¿Qué dice Mateo 24, 7 al 8? Mira lo que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. ¿Qué mensaje está lanzando el siglo XXI al mundo? ¿Qué mensaje nos está lanzando conforme a la palabra escrita? ¿Será que este siglo nos está anunciando que estamos en los principios de dolores? Yo creo que sí. ¿Qué más señales vamos a ver, hermano Edwin? ¿Vendrán más pestes? ¿Vendrán terremotos? ¿Qué sigue ahora en lo político, en lo económico, en lo religioso, en los cambios climatológicos que están mostrando la capa de ozono? ¿Qué más podemos esperar, hermano? Yo creo, pastor, que vamos a hablar conforme a esta verdad, a esta palabra que verdaderamente pudo hacer, y por testimonio le decimos lo que nadie pudo hacer en nuestra vida. Usted conoce su caminar, pastor, yo conozco mi caminar y sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero quiero llevarlo de vuelta a Nínive y a otras ciudades que del tiempo, ¿verdad? Hay muchas que podemos mencionar, pero Nínive es la que se viene a mente en este momento. Venía una destrucción total para Nínive, total.
para todos, desde los animalitos hasta el campo, todo, una destrucción total. Pero cuando el profeta de Dios, cuando aquel hombre se levantó, pastor, y fue a proclamar el evangelio a toda la ciudad, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de YouTube y a través de Facebook Live, ¿verdad? Entonces venía algo catastrófico para Nínive. Pero ¿qué pasó? Se volvió el pueblo a Dios y se paró. Se paró. Yo no sé qué pandemia iba a venir, no sé qué epidemia estaba causando ya la muerte, yo no sé qué hambre había, pero se volvió el pueblo a Dios y esa fue la solución. Así que si nosotros no nos volvemos a Dios, esperemos lo peor. Exacto. Pero si nos volvemos a Dios, esperemos lo mejor. La Biblia dice, he estado leyendo con mi esposa el libro de Oseas y de Joel y Amós, y repetidamente, hay dos cosas, pónganme atención, repetidamente dice en el libro de Amós, repetidamente dice, y hablé al pueblo de Israel y no se volvieron a mí, y volví a hablar al pueblo de Israel y no se arrepintió. Hay dos grupos de personas hoy en día, o dos grupos de iglesia. El pueblo que va a discernir el momento profético y se va a volver a Dios, y dice, y yo los guardaré en el momento de la prueba. Hay promesa, hermano, por eso no hay que temer, no tenga miedo, no se deje manipular por gente que está metiendo miedo y miedo. No, hay promesa. Yo camino con la promesa, usted camine con la promesa. Hay promesa de Dios, pero también para un grupo de personas que oyendo todo esto no se van a arrepentir, dice la Biblia, no se van a volver a Dios. Si usted y yo nos volvemos, démosle gloria a Dios a ello, porque el siglo XXI está hablando a gritos al mundo y especialmente a la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Mateo 24, 29 al 30? Dice la palabra del Señor en Mateo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Wow, va a llegar ese día. Y ahorita la NASA lo que está diciendo de esos meteoritos o esas situaciones que quieren caer, y mira lo que dice aquí en la Biblia. Bueno, ahí está. Estamos trayendo Biblia a la gente. No quiero que, alguien se va a levantar. No venimos a amedrentar a nadie, ni a intimidar, ni a manipular. Somos hombres de sana doctrina. Le estamos trayendo la palabra de Dios para que usted sea consciente y haga conciencia que es necesario hacer cambios en nuestras vidas, que necesitamos volvernos a Dios. Usted puede estar escribiendo ahí cualquier comentario positivo, negativo a lo que estamos aquí hablando, pero esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se va a cumplir, quiera su corazón o no quiera. Pero aquí dice que el Hijo del Hombre viene. Sí, y eso fue el Mateo de Jesús hablando esa palabra. El profeta Daniel, uno de los profetas mayores, en el capítulo 7 y versículos 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, aleluya, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Gloria a Dios. Wow. Lee lo que tienes aquí. Dice que después, en la hoja, Mateo 24, dice después de la tribulación de aquellos días. Lo que estamos viviendo es tribulación en estos momentos. La iglesia debemos estar tranquila porque nuestra redención está cada día más cerca. Dice tribulación, no la gran tribulación. La gran tribulación no la va a vivir la iglesia, no la vamos a pasar. Dice días de tribulación son estos. Si usted le ha enseñado eso, bueno, que esté con su enseñanza. Pero hasta donde yo he estudiado la palabra, la iglesia va a vivir momentos de tribulación, pero no vamos a pasar la gran tribulación. Esa la va a pasar
todo aquel que nunca quiso confesar a Cristo y nunca quiso enderezar sus caminos. Mateo 24:22 dice de la siguiente forma: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, ¿estamos viviendo eso? Los días, los años van corriendo. Los días no son minutos, se han acortado. Es tiempo de aceleramiento, iglesia. Una semana es un día. Una semana es un día, se está yendo rápido. Exageradamente, hoy es domingo, ya mañana pasado ya es miércoles y ya, ¡pum!, se acabó una semana. O sea, ya, mira, ya el miércoles es abril. O sea, ya estamos por terminar el primer trimestre de 4 que trae el año. Iglesia, sorprendamos. Y en el primer trimestre ya hubo una pandemia. Por eso la iglesia debe estar discerniendo, debe estar viendo los tiempos y los moveres que hay, para que no se entre en miedo. La iglesia no puede estar con miedo, tiene que estar gozosa y alegre, porque nuestra redención está cerca. La humanidad debe considerar ya su forma de vivir y discernir cómo está viviendo. La prostituta, el drogadicto, el que vende drogas, el que hace droga, el homosexual, el ladrón, el asesino, el violador, el estafador, tantas cosas que hay hoy en día que están golpeando a personas inocentes. Esto es para que tú te arrepientas y vuelvas a Cristo. Y los que somos corazón duro, también ablandar el corazón. Y los de corazón duro, ¿verdad? No pensar solamente en nosotros, pues, sino también pensar en los demás, ¿verdad? Pensar en nuestra familia, pensar en aquellas personas que yo creo que no necesitamos tener la riqueza que tiene el presidente Donald Trump. Qué bueno, se ha esforzado, excelente, pero todos podemos hacer parte, ¿verdad? de un granito de arena y poder ver en qué se puede ayudar, y sobre todas las cosas limpiar nuestro corazón. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahora, ¿hacia dónde nos está llevando el siglo XXI? ¿Cuál es el destino que lleva el siglo XXI para la humanidad? Nos está dirigiendo hacia Apocalipsis 13, 7 a 9. Miren lo que dice. Búsquelo por favor, usted también ahí en su casa. 7 a 9. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. ¿Hacia dónde nos lleva el siglo XXI? Hacia la palabra de Apocalipsis 13, 7 al 9. ¿Qué significa esto? Nos está llevando exactamente hacia la implantación de un nuevo orden mundial. Los gobiernos van a buscar la solución a la economía decadente de cada país. La economía se va a ir decayendo en todo el mundo. Pero tranquilos, esto no es para nosotros ahorita. Cuando esto comience a suceder, es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Ahí va a comenzar la gran tribulación. Y es lo que muchos no están aprobando, pero no se trata que usted lo quiera aprobar. Es el cumplimiento profético de la Biblia que se va a cumplir. Dice, y habla algo interesante, hermano Edwin. Dice que se le permitió vencer a los santos. Ese grupo de santos son los que se quedaron cuando Cristo viene a levantar la iglesia. ¿Nos vamos a ir en el primer vuelo o en el segundo vuelo? Si nos vamos en el segundo vuelo, esa es la parte, ese es el remanente que vive la gran tribulación. La iglesia que es levantada es la iglesia que dice aquí, en el verso 9, en el 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Los que estemos escritos en ese libro son los que nos vamos o se van. O se van en el arrebatamiento. Nos vamos o nos quedamos. Nos vamos o nos quedamos. Y después los santos, a los que les permitió vencerlos, son los que se quedan para esa venida de Cristo otra vez después de la gran tribulación. Entonces usted y yo tenemos la opción de elegir, de irnos con Dios en ese momento o de quedarnos
para confirmar si era cierto lo que decíamos, aleluya. Para confirmar si era cierto lo que decía aquel hombre que me caía mal. Para confirmar si era cierto todo lo que estaba escrito. Usted dirá, si no confirma, o usted dirá, si confirma esta palabra de Apocalipsis. No lo haga por mí, hágalo por usted y por la palabra que está cumpliendo. Ahora, habla ahí de dos personajes. Le voy a decir quiénes son. Dice que se implementar un nuevo orden mundial. ¿Quiénes son esas dos bestias o qué representan estas dos bestias? Uno, el gobierno del anticristo es el gobierno político, y dos, el gobierno del falso profeta es el gobierno religioso. Ya se está hablando en las noticias en los últimos días la unión entre las tres religiones más grandes del mundo. Ya hubo una persona que los convocó para hacer esta alianza. El que tiene oídos, oiga. Se está acercando la implantación del gobierno mundial de una sola religión y de un solo Dios, el cual es el que ellos van a adorar. Esto tiene fecha, esto tiene cita bíblica. Son muchas citas bíblicas. Podemos estar aquí nosotros horas dándole a esto, pero no vamos a estar en eso. Hermano Edwin, vamos a leer Mateo 24, 32 al 36. Así que si alguno tiene oídos, por favor, oiga lo que estamos diciendo a la iglesia y lo que la palabra dice a la iglesia. Así es. Dice el 24, 32 al 36. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni tú ni yo sabemos cuándo viene. Y ni tú ni yo hemos dicho que Él viene en un mes o en un año. Hemos sido claros y sanos. Dice que ni los ángeles saben, pero que Cristo viene, Cristo viene. ¿Son principios de dolor esto? Son principios de dolor. Que es un siglo de aceleramiento, es un siglo de aceleramiento. Iglesia, velar y orar. Así es. Velar y orar porque el día está cerca. Así es, pastor. Si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Agarremos ese teléfono, ese celular, márcale a tu padre, a tu abuelo, a tu tía. Tantas personas caminamos por el mundo llenos de rencor, llenos de odio, que no queremos acordarnos porque me hicieron esto, porque me hicieron esto. A lo mejor si yo te he hecho daño, si yo te he ofendido, si yo te he causado a lo mejor un mal, a lo mejor yo he sido piedra de tropiezo para ti. Amén. Yo hoy públicamente te pido perdón. Y también le pido perdón a mi padre, a lo mejor por no estar atentamente, o sea, listo para cualquier situación. Así que los bendecimos, pueblo de Dios. Gracias por el tiempo y dejo el tiempo a mi pastor para que... Amén, gracias hermano por haberme acompañado. Queremos darle gracias al Señor, bendecir la iglesia Alfa y Omega, la iglesia de Curtis, Missouri, del estado de Missouri y de todo el mundo, Honduras, donde hemos llegado, México, Guatemala. Que Dios me les bendiga y oramos a Dios que esta palabra sea de luz y sea de propósito y de dirección. Iglesia, es tiempo de volvernos a Cristo y sobre todo, iglesia, esto que hoy nos tiene en cuarentena o en reposo ya va a terminar en el nombre de Jesús. Volveremos a los templos con la gavilla, dice la palabra, haciendo fiesta y alabanza de júbilo al Rey, volviendo a abrazarnos y dándonos la mano con un amor fraterno de parte de Dios. Que Dios me le bendiga y será hasta una próxima edición en la iglesia Alfa y Omega. Esperamos que usted pueda compartir este video y que sea de mucha bendición para ustedes. Bendiciones. Shalom.